La Espoleta, opinión y noticia, donde la verdad se ha vuelto una actividad de riesgo. Pasa que te cuente. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos y estar este ratito con nosotros, que nos vamos a dedicar a hacer un podcast un poco especial. Llevábamos una temporada que hemos estado de vacaciones, hemos tenido un mes de vacaciones directamente, más o menos como el número uno en Argos de Paiporta, para no dar más datos. Y bueno, vamos a empezar. En primer lugar voy a presentar a mis compañeros. Manuel Delgado, historiador y psicólogo. Muchas gracias, Manuel, por estar aquí, por acompañarnos. A ti por permitirnos estar aquí hoy. Jaime Cristóbal, del canal Reunificacionista, diplomado en Relaciones Laborales. Muchas gracias, Jaime, feliz año. por acompañarnos. Y bien, muchas gracias. Bien, empezamos. Bien, bueno, pues el tema está claro. Vamos a hablar sobre el giro que está dando ahora mismo Europa con relación a lo que está haciendo Trump. ¿Quién de los dos quiere empezar? Por ejemplo, vamos a empezar con un toquecito, aunque ya haya habido muchas cosas que hayan pasado sobre Venezuela, y le vamos a dar un poquito de Venezuela, que es lo que de salsita, porque ahí hay mucho acontecimiento y sobre todo que defendemos la hispanidad y todo eso. Sobre Venezuela, Manuel, dime algo. Esto habría que preguntarle a Trump lo que se puede decir, o a Marco Rubio, ¿no? Bueno, pues tenemos ahí un nuevo ataque del imperialismo americano. Volvemos al siglo XIX, la doctrina Monroe. Y lógicamente, pues bueno, vamos a ver en los próximos años, porque esto no va a ser a corto plazo, sino va a ser a medio o largo plazo, pues quizás un cambio de las estructuras geopolíticas, económicas y sociales que se van a producir a nivel mundial. Yo creo que estamos, ya se está señalando por ahí, en un nuevo orden mundial, más parecido al siglo XIX que al siglo XXI, pero sí que es verdad que esto va a significar una reestructuración de los poderes a nivel mundial, ¿no? Ya sabemos que China y Rusia están formando un binomio bastante interesante en el poder económico, porque militarmente China sí lo tiene, pero Rusia no lo tiene, y ahí van a estar en ese debate tanto unos como otros. Venezuela lo está padeciendo, pero yo creo que, bueno, si lo seguimos hablando ahora, pues, bueno, entraremos más en profundidad en lo que realmente va a pasar allí, ¿no? Jaime. Pues bueno, lo de que está pasando en Venezuela, primero hay que alegrarse de que un dictador como Maduro haya caído, eso está claro, pero bueno, lo que ha demostrado el régimen chavista es que, bueno, de patriotismo y de dignidad y de ser consecuente con la idea poquito, porque claro, ahí se está viendo una compra de voluntad de esa fortaleza, ese vigor, ese patriotismo, esa exaltación de la nación que tenían los diferentes dirigentes chavistas. Se está diluido, como se dice vulgarmente, como un azucarillo en una taza de café, ¿no? Pero bueno, lo que ha dicho Manuel lo segundo totalmente. Aquí lo que hay realmente, yo lo he dicho hace unos días, creo que lo dije en tu canal, que aquí lo que subyace realmente es que Venezuela no es más que otra ficha de dominó de una estrategia que ya viene desarrollándose de hace mucho tiempo, que querer borrar toda la herencia hispánica del continente americano y, como decían los diferentes, o la política exterior americana con la doctrina Monroe, América para los americanos, y todo lo que tenga que ver con todo aquello que tenga que ver, como digo, con lo que suceda del Río Grande o del Río Bravo para abajo, es el patio trasero de los Estados Unidos. Sí. Bien, acaba de decir que se ha disuelto la voluntad de como un azucarillo. No, se ha disuelto la voluntad de como la izquierda. La izquierda es la izquierda. Y la izquierda nada más que tiene una cosa que está muy clara, que se traicionan unos a otros en 5 minutos. Nada más que hay que estudiar un poquito la historia de Rusia, por ejemplo, cómo se cortaron cabezas, cómo ha cortado cabeza el que ahora mismo posiblemente esté imputado, Pablo Iglesias, que salió en la foto con las gafas de la nieve, como buen comunista, a tope en un sitio carísimo, con la mujer que tiene ahora, con Irene Montero, la peor del mundo entero. En fin, ahí se vio cómo estaba. Bien, pues, y otra cosa que está pasando es lo de Delcy, que yo creo que Trump, entre otras cosas, está demostrando lo que es, ¿no? Y verdaderamente a mí yo no estoy de acuerdo ya con él, yo sí lo apoyaba antes, ahora mismo no, pero veo que la forma mejor de evitar una guerra civil en Venezuela es hacer lo que está haciendo y que descabecen desde los propios comunistas, sean los que descabecen Venezuela. Y quería decir tú algo, Manuel. Redundando lo que tú estás diciendo, evidentemente hay que entender que la política que ha adoptado ahora mismo Trump, aparte de esa implementación que ha hecho de toma de control de lo que es Venezuela en sí,
No nos olvidemos que el poder militar está bajo Diosdado Cabello y que tiene un secuaz suficiente como es Vladimir Padrino. ¿Qué ocurre con esto? Yo creo que Trump y secundariamente Marco Rubio, el planteamiento que se han hecho es que hay que llevar un proyecto político a Venezuela, que desgraciadamente está pasando allí, como nos pasa aquí en España ahora mismo, entre PP y Vox, que resulta que no tienen una idea común para sacar adelante al país. Yo creo que eso es lo que van a buscar. Son 25 años de subyugación al régimen chavista y que eso, lógicamente, tiene que sacarlo de alguna manera. El proyecto, bueno, es difícil de entender. Se dice que se excluye a María Corina Machado, cosa que no es cierta, porque si ves los noticiarios que vienen desde allí, desde Estados Unidos, hablan de que efectivamente hay una buena correlación con ella, pero Trump está intentando obligar de alguna manera, creo que se reunía esta semana con ella, de alguna manera a que todo lo que es la oposición, entre comillas, a lo que ha sido el régimen chavista tenga una cohesión y una unidad en un proyecto de futuro. Están liberando presos de las cárceles muchísimos, de ellos han vuelto, creo que son 4 o 5 españoles han vuelto, que habría que preguntarle al señor presidente de gobierno por qué no estaba interesado por ello, ¿no? Y bueno, yo creo que dentro de lo malo, efectivamente es lo menos malo. Hemos conseguido, o se ha conseguido un poco, contacto que yo tengo con los venezolanos que conozco aquí en España, ellos hablan de que están en un impasse de espera a ver qué desarrolla el acontecimiento. Yo sigo entendiendo que es a medio y largo plazo la solución. Una cosilla que yo creo que es interesante. Cuando se habla económicamente del petróleo venezolano, no nos olvidemos que acaban de interceptar 2 barcos los norteamericanos que se dedicaban con bandera pirata, porque no nos olvidemos que van con pabellones falsos, a llevar petróleo a Irán y a Rusia. Y evidentemente lo han confiscado. O sea, el problema del petróleo venezolano no existe, porque sí que es verdad que eso va a revertir en dinero en el pueblo. A ver si yo creo que le han puesto las pilas, le han puesto suficientemente claro de que el dominio de Venezuela no va a quedar en manos de lo que era el chavismo, pero no olvidemos que hay 120.000 soldados armados por Diosdado Cabello que pueden rearmar una guerra civil dentro de lo que es el país, ¿no? Y eso hay que evitarlo. Hay que evitarlo. Yo eso lo veo que precisamente lo que están evitando es que haya una guerra civil y que el descabezamiento sea propio por ellos mismos, sí, lo cual veo bien. Y lo de Corina, pues evidentemente no la pone en primera línea de fuego con objeto de no producir un problema, y entonces pues lo está haciendo bastante bien. De todas maneras, a mí me recuerda lo que está haciendo Estados Unidos, lo que nos hicieron, como habéis dicho antes, en el siglo XIX con Filipinas y con todo. Sí, con todo. Y ahora, bueno, ya hemos visto más o menos cómo está. Bueno, otra cosa que quería adelantar es que los satélites espías españoles, quería dar esta noticia que la he dado antes, los satélites espías españoles, en vez de dedicarse a ver lo que hace nuestro íntimo enemigo del sur, se dedica a cuidar el sitio donde está Delcy Rodríguez allí en Venezuela, porque fue la ministra de Defensa, que tiene un nombre totalmente botánico, Margarita Robles, fue concretamente allí con los generales y cogieron lo cogieron estupendamente las pantallas, y en las pantallas estaban los satélites enfocados hacia el palacio donde se sacó de Miraflores, donde se sacó a Maduro. Eso demuestra que España el dinero se gasta como tontamente. Bien, Jaime, ¿tú querías añadir algo más de esto? No, lo que tú estás diciendo es que claramente lo que se denota de todo esto, de todo este análisis, es que España no es soberano. Totalmente. España no es un país soberano, y lo que hemos perdido los hispanos y los hispanoamericanos tras las mal llamadas independencias, que no fueron vecinos que venden nuestros territorios a precio de saldo a traidores, a banqueros y oligarquía, está claro, mira, hasta hace prácticamente unos años todavía se estaba saldando las deudas de la independencia, mal llamada independencia de los virreinatos españoles. O sea, cuando un país deja de tener soberanía económica, tenemos, como ha dicho Manuel, un presidente del gobierno que se jacta de unos números macroeconómicos, pero mire usted, todos esos números macroeconómicos se han sustentado sobre una deuda que ni nuestros tataranietos van a poder pagar. Entonces, un país en el momento que debe hasta decallarse, el problema es que no es soberano, no manda nada, porque los que realmente tienen tu economía son las que van a dictar tus políticas en todos los ámbitos. ¿Cuál es el problema? Que obviamente tenemos una clase política totalmente, traidora. No, yo te diría que a un nivel ya no ni de suspenso, sino como antiguamente muy deficiente, ¿no? Tenemos una clase política que, empezando por Maduro, lo que hemos visto es que
se venden ante cualquier, y que toda esa retaíla, esos discursos interminables que, como tú dices, cierto sector desgraciadamente de la izquierda últimamente nos tienen acostumbrados de tener, bueno, y fíjate lo que está pasando en México, ¿no? Con ese escándalo de las gasolineras esta humanitaria, ¿no? Que era una tapadura para financiar el régimen de Cuba. Pero no nos desviemos del objetivo. Donald Trump, que sí quiere el petróleo venezolano y quitárselo de camino a los chinos. Estos son fichas del tablero que se están moviendo según los intereses de tres grandes actores, que es Rusia, es China y Estados Unidos principalmente, porque Europa ha desaparecido del tablero y del juego. Aquí lo que nos damos cuenta realmente es, como digo, la poca significancia, la poca relevancia internacional que ya tenemos los hispanos. Y eso puede correr un riesgo, que ya no es que empezamos a tener una irrelevancia preocupante dentro de las esferas internacionales y de las grandes decisiones. Es que incluso yo te diría que nuestra propia cultura puede caer en un riesgo, porque estamos viendo realmente como no somos dueños de nada de nuestros aspectos, ni de los premios de música, ni del ámbito audiovisual, ni del ámbito cultural, ni del mundo académico. Como tú has dicho, se pone una persona como en Corina Machado, se le da el premio Nobel, pero automáticamente se confía en una sátrapa y en una persona que tendría que estar seguida, igual de Maduro, que es Delcy Rodríguez, se le da el poder de Venezuela. Eso que denota que está sirviendo a los intereses de Estados Unidos. Es que finalizo con esto. Es que nuestras clases dirigentes hispanas, como dice Marcelo Gullo, son perritos farderos, son caniches que además de subir la leyenda negra, y no solamente con Estados Unidos, con todo cualquier país que se precie y que ponga dinero por delante. Bien, pero yo creo que aquí va a haber una cosa, que va a haber un antes y un después. Creo que el proyecto que ha empezado en Hispanoamérica de la leyenda negra, hablar sobre la leyenda, la falsa leyenda negra que han hecho sobre España, y que sean los propios, la propia cultura hispanoamericana, las propias personas de la cultura, de las academias, de las universidades hispanoamericanas, los que se hayan dado cuenta, cuando empecemos a darnos cuenta de toda esta falsedad de los falsos libertadores que salieron todos de Londres con el carnet de masón en la boca, cuando se den cuenta de todo eso, pues empezaremos a darnos cuenta que la unificación de la hispanidad es sumamente interesante y no tenemos más remedio que unirnos. Creo que ahí es donde que esto va a ser un antes y un después de darnos cuenta en esta guerra ideológica que hay, que es una guerra de discursos y de vendernos, y que nos estamos dando cuenta que nos están mintiendo falsamente, que llegue el momento de la unidad de la hispanidad. Y está empezando en Hispanoamérica, que es lo que más me llama la atención, porque aquí en España todavía están los progres muy despistados. Y los que estos los despiertos, pues ya queremos que haya eso, que haya la unificación y que haya lo que tiene que haber. Manuel, ¿tú querías decir algo sobre eso? Bueno, está claro que la leyenda negra la tenemos en España porque desgraciadamente tenemos aquí una conciencia, una mala conciencia de que no somos capaces de pasar páginas de nosotros mismos, ¿no? Yo siempre he dicho que los americanos tienen una gran ventaja en eso, porque, bueno, pierden una guerra, pasan páginas y vuelven a la siguiente, ¿no? Aquí no nos olvidamos de que eso pasó hace ya 500 años, no nos olvidamos tampoco de que eso fue un placer para los intereses en aquellos momentos de holandeses y británicos, de la forma de apoderarse de parte del tesoro que venía de América, que se diga lo que se diga, era parte, no de las colonias como se suele sostener, sino de los virreinatos españoles que se instauraron en tierras que evidentemente fueron apropiadas sobre los mestizajes, pero que llevaron una cultura y una diferenciación. Y que, bueno, lo de la unificación, reunificación, aquí lo hemos dicho algunas veces, lo hemos sostenido, que sería interesante llegar a una confluencia, una congregación, una comunidad hispana, pero muy complicado, en el sentido de que hay determinados intereses, que es lo que estamos viendo, ¿no? Cómo saca a México de México, cuando resulta que ahora mismo ya está en el punto de mira otra vez de los americanos, independientemente que sean patio trasero, no lo sea, pero indudablemente está en el punto de mira de los americanos porque vuelven a sostener a Díaz-Canel en Cuba. O sea, cuando ahora mismo el apriete que le puede dar Venezuela, la sustracción del petróleo venezolano a los cubanos, no nos olvidemos que la guardia de corps que tenía Maduro eran precisamente funcionarios cubanos, militares,
y que los 100 muertos que parece que van son todos cubanos. Es interesante que se vayan alegrando algunos de cómo va funcionando el sistema. Pero yo creo que hoy por hoy la cultura tiene que llegar de otra manera, ¿no? La implementación no es solamente palabras, sino son hechos, y nosotros no somos capaces hoy por hoy de integrar a lo que es la comunidad hispanoamericana. Mientras que no perdamos ese concepto y realmente nos pongamos de acuerdo en lo que queremos hacer, es difícil. Y yo quería señalar una cosa ahí, es que la izquierda, es que este país siempre hemos tenido un problema con la izquierda. Yo creo que hablar de socialismo es hablar de piratería, de ladrones y de gente que, con todo el respeto que me merece las personas normales, vienen al poder a enriquecerse de alguna manera y a usurpar la legalidad de los demás, de siempre. Bueno, ahí tenemos los 180 años de honradez que están en la Audiencia Nacional con Zapatero, ¿no? Porque acaban de abrirle diligencias penales a Zapatero en la Audiencia Nacional. Eso significa que es el paso previo para que termine en el Supremo y termine en Soto del Real, que está siendo una de las zonas de las postales más maravillosas que se están viendo estas Navidades, ¿no? Bueno, otro tema vamos a sacar sobre los chiringuitos a raíz del tema de Venezuela. Los chiringuitos de la izquierda corren peligro. Corren peligro los chiringuitos de la izquierda, el de Podemos, por ejemplo, que tenemos que darnos cuenta que Podemos ha estado financiado por Irán y por Venezuela. Y por Venezuela. Nacieron de Venezuela. El chiringuito que tú haces un crowdfunding, ¿cómo se llama? Crowdfunding, ¿no, Jaime? Crowdfunding. Y de buena primera, con 4 que votan Podemos, tiene un dineral. ¿De dónde viene ese dinero para tú poder montar una red? Bueno, no, ejemplo, o el caso como ha dicho, el caso de Manuel, que Manuel ha puesto de Zapatero, como ha multiplicado por 10 el patrimonio. Por 100.000. Bueno, ha multiplicado exponencialmente su patrimonio. Bueno, claro. Ahora vamos a tener la ventaja de que la CIA nos va a poner en la compañía de India al día. Yo creo que yo creo que Zapatero, en principio, perteneciendo a la masonería, gran maestro de la masonería, que con lo fuerte que es en Florida la masonería, no le va a pasar nada en Estados Unidos. ¿Que no? Yo creo que no. Yo creo que está colaborando con los servicios de inteligencia para facilitar datos sobre lo que era Venezuela, precisamente para intentar excluirse. Él excluirse. A ver, Zapatero ha sido obviamente una pieza clave dentro de todo el tablero. Volvemos al tablero, de todo el tablero del chavismo, eso está claro. Tanto para limpiar la imagen internacionalmente como para abrir abrir todo el tema de comisionistas y todos los contactos en el mundo exterior. Está claro, vamos, de hecho hay vídeos de hace tan solo unos días del propio Maduro felicitando a Zapatero por la labor que estaba haciendo. Las propias hijas de Zapatero tenían una empresa, entre comillas empresa de temas deportivos, que a raíz de la caída de Maduro ha censurado, ha cesado toda actividad. Sí. Y ya la página web no está disponible. El enriquecimiento personal, la formación ideológica, formativa, ojo, no solamente de ida, también de vuelta, de Podemos, que tenían incluso oficinas y despacho adjunto en Miraflores con Chávez, pues obviamente las vinculaciones están ahí. Pero vuelvo a decir lo mismo, todo con un eje denominador común, es la leyenda negra, el odio a lo español, el odio a nuestra historia, encumbrar a una persona execrable, genocida y que tuvo tantos episodios negros en la historia, que además fue exiliado y expatriado de su territorio como fue Simón Bolívar, porque muchos no lo saben, pero Simón Bolívar murió en absoluto abandono y totalmente echado de su tierra natal de Venezuela. Fue después cuando tuvieron que rescatar algún mito para darle sentido a la creación de Venezuela, tuvieron que buscar mitos, que eso es muy propio de los nacionalismos, buscar mitos porque necesitan darle identidad a lo que hacen. Pero obviamente lo que ha dicho tú de la izquierda española es que la izquierda española está totalmente entregada al globalismo. Claro. Es que no hay movimientos más capitalistas. No me gusta decir la izquierda española porque no me gusta generalizar. Hay un partido de izquierda, esta izquierda española, hay algunos actores que sí tienen cierto sentido patriota. Pero esta izquierda, digamos, electoral, por decirlo de alguna forma representativa parlamentaria que tenemos en España, desde Podemos, Sumar, Compromís, Esquerra Republicana, en fin, todos obedecen a ese dogma de la leyenda negra,
porque me hace mucha gracia, y yo termino con esto, me hace mucha gracia estos tweets que ahora está lanzando el presidente del gobierno llamando a la unidad de Venezuela y a respetar la integridad territorial de estos países hispanos, cuando es el primero que está negociando con los que quieren romper la unidad territorial de España. O sea, que es que realmente estamos en un circo realmente. Bueno, otra cosa que quería preguntaros es los principales políticos corruptos de España. Uf. Vamos, no Eso es para un programa solo. Si empezamos por Largo Caballero, Eso es para un programa. Vale, a ver si hago la pregunta bien. Decirme solamente 40 políticos corruptos de España. No, Bueno, mira, cuatro políticos corruptos que han pues yo estado señalaría en ese caso solamente uno, Venga. Alibaba. Y los 40 Alibaba y los 40 ladrones, pues ya está. No Bueno, nos quedamos con Alibaba y los 40 ladrones. Bien, una cosa que ha dicho Jaime sobre Zapatero es que Zapatero, quien lo puso y lo mandó a Venezuela, fue el Partido Popular, ¿eh? Vamos a tener memoria histórica porque fue el que lo puso, dice, el que debe intermediar con nosotros que sea Zapatero. Y fue el Partido Popular. Yo no sé si Esteban Fernández Pons o quién fue, pero fue el Partido Popular que lo mandó. Te voy a adelantar una cosa. Que no nos quedemos aquí. Yo te voy a adelantar una cosa hablando de la derecha, porque que parece que nosotros siempre estamos escorados hacia un lado, pero para que tú veas las cosas. Claro, para que sepa que yo te voy a decir una cosa, y me equivoco. Yo creo que realmente el verdadero objetivo de Donald Trump, porque ahora vienen las elecciones de término medio, que obviamente si no mete la pata, porque yo creo que realmente ahí hay una política, podemos hablar realmente qué diseño tiene Donald Trump para Venezuela, y es más complejo de lo que estamos viendo. Una cosa con la que soñamos los hispanos, digamos, y sobre todo los venezolanos, a los que mandamos un fuerte abrazo, y creo que la captura de Maduro ha supuesto un poco un soplo de aire fresco, y ese sueño que tienen muchos venezolanos de poder volver a su tierra y poder vivir en democracia, pero la realidad a lo mejor no se corresponde con el sueño. A lo mejor el sueño no se hace realidad, por decirlo de alguna forma. Y yo creo que realmente el problema está en que Donald Trump, el verdadero objetivo para las siguientes presidenciales no es Venezuela. El siguiente objetivo realmente para Donald Trump y para el Partido Republicano es Cuba. Y lo vamos a ver. Es que es Cuba. Y Cuba va a caer. Como toque Cuba, la elección la gana Trump. Claro. Porque todos los hispanos y la potencia que tiene. Yo lo digo que el lobby es Cuba. Cubano, no nos distraemos del pajarito, que el pajarito está por aquí, pero Vamos a ver, básicamente, siguiendo el razonamiento que usted está haciendo, dos cositas. Primero, Donald Trump no se puede presentar. Bueno, el delfín, exacto. El mandato ha sido atacado, ha tenido un atentado, el vicepresidente de Estados Unidos, Sí, sí, ha habido un atentado en su casa y tal. Yo iba ahí, vamos a seguir la línea por donde iba. Donald Trump no puede continuar, en principio no puede continuar como presidente, solamente hubo un precedente, y no creo que a él se lo van a permitir. Sí que es verdad que parece que entre Vance, vicepresidente, y Marco Rubio, el candidato parece ser que va a ser Marco Rubio. Correcto. Y Marco Rubio es de origen cubano. Y además es un origen cubano humilde, porque los padres cuando llegaron a Florida tuvieron que arrancar, bueno, él mismo lo ha contado, que su madre era limpiadora y su padre se dedicaba también a hacer chofer y trabajar en la hostelería, ¿no? O sea, que luego los logros que ha logrado, marca la redundancia, Marco Rubio, son importantes. Es un primero. En segundo lugar, evidentemente Cuba está en el punto de mira, pero no nos olvidemos que el punto de mira lo están poniendo ya precisamente por el estrangulamiento económico que quieren hacer los norteamericanos con respecto al petróleo. Cuba no tiene capacidad económica ninguna y depende de las ayudas exteriores. En este caso dependía del chavismo, al cual auxiliaba con inteligencias y con militares, y ahora tenemos aquí una presidenta de México que nos pide a nosotros que le pidamos perdón, y cuando ella se está dedicando precisamente a hacer todo lo contrario que están diciendo todos los países, ¿no? O sea, volver a ayudar a Díaz-Canel. Y Díaz-Canel, evidente, yo lo escuchaba el otro día, que ya está empezando a decir que Cuba a lo mejor se ha equivocado con la revolución cubana. Precisamente lo están hablando 84, 85 años después. O sea, que cuando ahora mismo ves que las niñas de 14 años se prostituyen en los malecones, que ahora resulta que no tienen ni para comer un día a la semana, que un médico gana allí el sueldo que tiene, no le llega ni para comer la primera comida del día, no hay luz, no hay agua, no hay teléfono, no hay absolutamente nada. Es más, yo veía una anécdota en los posts que, como decía antes Jaime, que dice que es una pena que un trabajador, un cubano en Florida le tenga que mandar dinero a un médico en La Habana. Dice, en ese es el sentido que tiene ahora mismo. Pero yo repito lo que decía antes,
estamos en un cambio en un nuevo orden mundial. O sea, los americanos, y creo que seguiremos avanzando en ello, los americanos ahora mismo no solamente están muriendo a la doctrina Monroe de América para los americanos, entendiendo los americanos porque nunca se ha definido esa doctrina de hasta dónde llegaba el territorio, porque ellos se consideran Norteamérica, se considera extensible a todo lo que es la comunidad americana, ¿no? Entonces, ellos quieren su mercado único para ellos mismos. ¿Qué ocurre con esto? Que evidentemente van a seguir potenciándolo. Tenemos una competencia ahora mismo criminal, valga el término, entre lo que es China y su poderío económico, que está aumentando, que China no está interviniendo porque no quiere sacar afuera las reservas económicas que tiene en dólares, porque hundiría completamente el mercado económico, y una Rusia que no termina de poderse superar la guerra de Ucrania, porque no tiene capacidad bélica, es que está demostrando que no puede con los ucranianos, que supuestamente se lo iban a comer en menos de unos meses y llevan ya casi 4 años de guerra, ¿no? Bueno, vamos, una cosilla que, perdón, Jaime, una cosilla que decir, en cuanto a lo que tú señalabas de chiringuitos, que en España tenemos muchos chiringuitos de izquierda. Es que los chiringuitos son fundamentalmente de izquierda. Es que aquí te pones a hablar de ONG y todas están mediatizadas por gente del Partido Socialista. Como bien decía antes Jaime, yo lo redundo, no tenemos nada en contra de los socialistas, lo que tenemos en contra de aquellos que se han ido a apropiar de la economía de los españoles. Oiga, acaba de salir la ministra de Hacienda, futura candidata, vaya lo que nos va a caer encima a los andaluces, aquí a Andalucía, diciendo que va a ser un reparto tan bueno, que los catalanes se llevan 4.700 millones más de los 18.000 millones que le han dado. A ver cuánto dinero nos va a llegar a nosotros, de nuestros propios impuestos, porque no nos olvidemos que los presupuestos generales del Estado se fundamentan en los impuestos que pagamos todos los españolitos. Es decir, que nosotros nos vamos a tener que financiar a nosotros y a los catalanes. Repito, no tengo nada en este país al cual amo. Yo lo que dice Manuel es que yo creo que los españoles el gran problema que tenemos es que tenemos la memoria muy corta y después tenemos la memoria selectiva. Tenemos memoria selectiva. Acuérdate cuando con el insigne Zapatero negaba un día sí y otro día también en el 2008-2009, que por cierto después vino Pedro Sánchez y dijo que eso era del PP. Acuérdate cuando decía que negaba la crisis. Y Pedro Solve, con ese economista que tenía el PP, en este famoso debate, decía que la crisis no existía. Y después tuvimos ese estallido de la burbuja y esa crisis brutal económica que obligó a Bruselas y a la Unión Europea a aplicar política de contención de gasto, que incluso se reflejó en la propia Carta Magna. No nos damos cuenta que esto va abocado a una crisis económica, porque el nivel de endeudamiento que tiene España 180 y creciendo además, eso va a ser insostenible. Y la ocultación de los datos reales del paro, de la actividad económica. Acordaros que Yolanda Díaz lo primero que hizo fue, al llegar como vicepresidente ministra del Trabajo, fue quitar de las estadísticas los fijos discontinuos. O sea que cuando eso salga a la luz, y a los de los ERE, que los ocultan. Claro, exacto. Entonces, claro, y lo que habéis dicho, totalmente de acuerdo. España es un país subvencionado. Es un país totalmente subvencionado. El verdadero interés de Pedro Sánchez no es traer una inmigración, es un nuevo caladero de votos que se le está perdiendo entre los propios, entre comillas, nativos españoles. Él quiere una sustitución de votos y de masa electoral. Barcelona y Cataluña, por extensión, lo que se está demostrando es que es simplemente ya el único caladero que le queda. Vamos a ver qué pasa en Aragón, porque en Aragón en todas las encuestas vaticinan un descalabro monumental del PSOE. La alegría se va a volver tristeza. Y definiéndome un poquito lo que habéis dicho antes de todo lo del tema de América, China, yo creo que aquí lo que subyace, y lo bueno de todas estas palabras que decimos nosotros, que quedan grabadas. Nosotros sí podemos decir, somos dueños de nuestras palabras y de lo que decimos. Y de nuestra hemeroteca. Y de hecho, la hemeroteca. Yo creo que Putin cogió por un sitio muy importante a Donald Trump. Acuérdate que Donald Trump, hay mucha hemeroteca escondida. Ya no hablo de Epstein, porque Epstein salpica todo, sino realmente de cuando Donald Trump ejercía negocios en Rusia, y ahí, digamos, subyace, o ahí por detrás del trastero, hay entre bambalinas, hay un acuerdo. Yo creo que hay un reparto tácito entre las grandes potencias. Estados Unidos sigue siendo la primera potencia militar, pero ya no es naval.
ya no es naval, ha perdido en el tema de lo marítimo, aunque es verdad que tiene mayor número de portaaviones que China, pero el número total de flota le supera ya a China. Por ejemplo, económicamente ya China tiene, incluso China es tenedora incluso de la parte de la deuda que tiene Estados Unidos, que por cierto es gigantesca también. Acuérdate de muchas veces cuando hay suspensión de pago porque trillones de dólares. Y yo creo que aquí lo que hay, y no se nos dice al común de los mortales, a los ciudadanos, es que hay un reparto del mundo entre 3 o 4 grandes superpotencias. Por eso digo que tenemos que reivindicar que tenemos que estar en ese reparto del pastel. El que piense que la tierra, esta casa común se rige por la ONU, por el derecho internacional, bueno, pues ahí tenemos el Sáhara, tenemos el río ocupado y que todo el mundo, como tú dices, y sin embargo los satélites, en vez de apuntar a la Casa Blanca de nuestro amigo marroquí, apunta a Miraflores. O sea, yo lo que creo, y termino con esto, es que hay un acuerdo tácito entre un pacto de no agresión. Estamos hablando de superpotencias nucleares y superpotencias armamentísticas. Rusia va a tener su trozo del pastel, China va a tener su parte del pastel, y no desdeño que con el tema de Marco Rubio, la gran carta electoral de Marco Rubio va a ser Cuba. La gran carta electoral de Marco Rubio va a ser Cuba. La Florida tiene casi un 30, un 40% de cubanos residentes allí. Es más, es que todos los hispanos que están allí viviendo. Es que de hecho Cuba, bueno, voy a terminar. Yo creo que China va a quedarse con Taiwán. Va a ser cuestión de tiempo. Y eso hay un acuerdo ahí en tácito entre para ti Cuba, para ti el continente americano, para mí parte del Pacífico, incluido Taiwán, y va a haber un pacto de no agresión. Y Rusia, como yo creo que tarde o temprano Ucrania va a tener que llegar a algún tipo de acuerdo. Indudablemente va a haber pérdidas territoriales para Ucrania. Ucrania va a ser el muñeco roto. Y para finalizar, vuelvo a decir lo mismo. Yo creo que lo que subyace es que a Cuba no interesa todo. Es que, como decimos, si ha caído Maduro, Canel caería en 3 minutos. Menos. Entonces, lo que pasa es que a Marco Rubio quiere que la fruta se caiga por su propio peso. No quiere ya cogerla. ¿Por qué? Porque él piensa en 2 años o 3 años vistas las elecciones y no quiere ahora mismo jugar la baza de Cuba, pero ya como ha dicho Manuel antes, es que ya no llega una gota de petróleo. Llegaba por México y llegaba fundamentalmente por Venezuela. Ya ni México ni Venezuela suministran petróleo a Cuba. Y termino. Es que Cuba va a ser el paraíso para los grandes especuladores, para las grandes empresas inmobiliarias y directamente yo... Claro. Bien, bueno, vamos a cambiar de tema. Una cosa más y cambiamos de tema. Una cosita. Venga. A lo que estábamos hablando. Iñaki Anasagasti, en Antena 3, no veo ahora mismo la fecha. Textualmente, desea que Zapatero sea juzgado con Maduro en Estados Unidos. Entre comillas, es una figura no de mediador, sino de blanqueador de una dictadura. Eso lo está diciendo el que es presidente, creo, ahora mismo del PNV. Es uno de los que sostiene al señor Sánchez en el Parlamento. Veremos a ver lo que le dura a Sánchez. Lo apoya, ¿no? Mira, otra cosa, lo de Taiwán, que lo habéis dicho antes. Yo creo que está claro que está apartado ya lo de Taiwán. El tema que están esperando poder hacer la fábrica de chip en Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo tardan en hacerla? Bueno. 1 año, 2 años, lo que sea. Poder trasladar toda esa tecnología a Estados Unidos y en el momento que lo consigan, eso, se acabó Taiwán. Así de claro está la cosa. Y para colmo, los chinos ya están haciendo los de 7 nanómetros. Los chips de 7 nanómetros, porque claro, espían todo y gracias a Zapatero también, gracias aquí al lobby de Zapatero y a Pedro Sánchez, ha entrado en todas las comunicaciones secretas que tiene España. Eso para empezar con Huawei, ¿no? Bien. No, perdona, que una noticia que acabo de leer en el debate que dice que la Audiencia Nacional abre diligencias contra Zapatero por su posible colaboración con el régimen chavista de Maduro. Sí, hombre, si está ya... Bueno, pues a ver si hay algo ya y sale algo. Bien, bueno, vamos a continuar, vamos a dejar Zapatero. ¿Queréis decir algo de Groenlandia? Pues de Groenlandia, bueno. Porque Groenlandia me recuerda a mí, literalmente, siglo XIX, lo que lo hicieron con Filipinas y lo que lo hicieron con Puerto Rico, pero y lo que lo hicieron con la Dominicana. Hay una diferencia. Que por la cara nos quitaron todo. Y a Dinamarca se lo quitan y punto. Bueno, Donald Trump, yo creo que una de las ventajas que tiene es su carácter negociador. Es un negociador, punto. Yo creo que ha echado mucho... No, él tira un órdago a ver quién lo coge, ¿no? Y no nos olvidemos que Dinamarca, que es territorialmente la que controla Groenlandia, hombre, le han puesto dinerito encima de la mesa, ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno,
Groenlandia tiene 600.000 personas viviendo allí, en un territorio que tiene más osos polares que habitantes. Pero hay un problema básico, es que Groenlandia es el tapón de acceso de los rusos y de los chinos, no solamente a tierra rara, sino a todo lo que sería América. ¿Qué ocurre con todo eso? La seguridad nacional de los Estados Unidos, que antes hablamos de lo que es la doctrina Monroe de América para los americanos, pasa por controlar esa zona, controlar los petroleros, controlar todos los movimientos de tropas que se pueden estar produciendo. Hombre, yo creo que al final Groenlandia pues ya van a llegar a algún tipo de acuerdo, lo que estamos señalando ahora con Taiwán, de tal manera que el control pase a la supervisión de los Estados Unidos. No sé si por territorialidad, porque yo he visto por aquí que dicen el 51 estados de los Estados Unidos. Yo no creo que lleguen a ese nivel, pero sí que lo controlen. Y repito, ahí hay un potencial de tierra rara importantísimo. ¿Por qué? Porque si efectivamente Taiwán desaparece como productor de chips, pues lógicamente se lo van a quedar entre americanos y chinos, porque los rusos parece que la tecnología todavía no la alcance a esos niveles. Ahí es donde está el órdago. Repito, estamos en un nuevo orden mundial. Aquí efectivamente se van a producir dos bloques potenciales que volvemos a lo que sería Occidente y Oriente. En Oriente vamos a seguir contando con Rusia y con China, no sabemos a este nivel, esperemos que las bombas nucleares las guarden para las centrales y lógicamente pues va a ser un conflicto económico a nivel mundial. El problema que hay, que subyace efectivamente, es la gigantesca deuda que hay en todos los países, porque no solamente Estados Unidos, es que España está arruinada económicamente y, como antes hemos señalado aquí, no tiene capacidad económica para recuperar la deuda tan inmensa que tenemos, ¿no? Ya no sé quién la va a pagar. Pero bueno, ahí está el reto y a ver dónde salimos. Yo apuntaba un detalle que antes apuntaba Jaime. Efectivamente, la Unión Europea ha desaparecido del contexto de negociación cuando Europa ha sido siempre el cabeza del alfiler para cualquier situación de conflicto que se producía. Ahora mismo nadie. No existe porque son globalistas. Claro, y bueno, yo creo que la globalización se le acaba de acabar. Sí. Aquí hemos llegado ya al final a un entende de potencia. Totalmente, ya no creo que siga. Jaime, ¿tú quieres decir algo de Groenlandia o hace mucho frío? No, hombre, Groenlandia empezó esta charla diciéndolo muy claramente Manuel, esto es doctrina Monroe metido en vena. Totalmente. Esto es doctrina Monroe metida en vena. Vuelvo a decir lo mismo. Estados Unidos, desde que se reunió, creo que fue Jefferson con Humboldt y le dijo que quería la destrucción de los virreinatos y que en sus sueños más húmedos aspiraba a que los virreinatos se fraccionaran en 4 o 5 países, bueno, pues se vieron ampliamente superados porque se fraccionaron en 21. Ellos saben que igual que decía el Imperio Romano, divide y vencerá. Totalmente. Ellos tienen muy claro que la división de nuestros países y esto pone de manifiesto el papel irrelevante, insignificante que tiene Europa. Ojo, salvo Inglaterra. Inglaterra está volviendo otra vez a tener un papel decisivo con... Pero está fuera de la Unión. Está fuera de la Unión, claro. Todo obedece a... Esto está todo... Estos son pasos que se van dando y ahora entendemos mucho de los pasos que se dieron cuando hubo este movimiento de Thomas Farrell, de la segregación o la separación del Reino Unido de la Unión Europea. Ahora se está entendiendo todo que esto correspondía a un nuevo eje y acuérdate que el sitio que elige Donald Trump para reunirse con la presidenta de la Unión Europea en un síntoma de claudicación fue en Escocia. O sea, está claro, esa foto es irrepetible. Sí. Entonces, claro, ¿qué va a pasar con Groenlandia? Pues yo creo que obviamente Groenlandia va a caer del lado de Estados Unidos. Es que todas las fichas, todas las cartas están marcadas. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Estamos hablando de una población de un ingente territorio. Es una isla, creo que es la 5ª isla más grande de la Tierra, si no la 3ª o la 5ª. Después está por explotar, como ha dicho también Manuel, en un aspecto diferente a Cuba. Cuba es porque va a ser un solar para construir, un marinador por hacer. Y sin embargo Groenlandia por el valor geoestratégico y porque si se produce ese vaticinio que muchos dicen de lo que los polos paulatinamente se van a ir un poco van a ir quitando un poco la cantidad de hielo, o incluso estos buques que tiene Rusia, que tiene uno de las más potentes rompehielos del mundo, que Estados Unidos se está poniendo las pilas, pues estamos hablando de un comercio en torno al Polo Norte que es que acorta la distancia enormemente. Si giramos el globo terráqueo y lo vemos desde el Polo Norte, unir América con Europa son días. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que es que estamos hablando de un territorio que además en su Carta Magna es un territorio autónomo de Dinamarca y que puede ejercer un referéndum. 28.000 personas
que solo con que Donald Trump le ofrezca 1 milloncito de euros a cada uno de ellos, estamos hablando, está todo pagado, como diría aquel del PP, ¿te acuerdas del PP que dio todo pagado? Y estamos hablando de una inversión relativamente corta de ¿cuánto? 30, 50, 100 mil millones de dólares, que eso es pecata minuta. No. Eso se lo come, vamos, eso se lo come en 2 días el presupuesto militar de Estados Unidos, y eso, obviamente, ya solamente con que tú tengas a la población y después la serie de prebendas que les puede dar beneficios fiscales, tener la nacionalidad norteamericana, un proyecto de inversiones a los cuales no puede compararse Dinamarca, claro. Obviamente está claro, y lo siento mucho por nuestros hermanos daneses, pero ahora van a sufrir lo mismo que sufrimos nosotros cuando primero nos ofrecieron la compra de Puerto Rico y Cuba hasta en 3 ocasiones, y después se arrepintieron. Y ahora pues lo van a sufrir los daneses. Bien, bueno, vamos a continuar con otro tema que quería, porque ya llevamos 40 minutos. Quería hablar del destrozo de la tradición navideña en toda Europa. Lo que ha pasado, cómo se han cargado todo lo que es la Navidad europea, las tradiciones nuestras, el régimen islámico. ¿Cómo se han cargado? En Ámsterdam, en Milán, en Frankfurt, en Francia se han prohibido que haya portales de Belén y todo eso y árboles porque lo destrozan. ¿A qué se debe que en Europa haya 50 millones de musulmanes, de islamistas, de los cuales solo trabajan 10 y 40 millones cobran paguitas? ¿Qué pensáis de eso y por qué lo permiten? Bueno, porque vamos a ver, esto lo está permitiendo alguien. Aquí no podemos echar las culpas que están viniendo, no, esto lo están permitiendo. 40 millones de personas viviendo de paguitas islamistas, eso es por algo. ¿Qué pensáis? Yo creo que una de las características que está teniendo de siempre la izquierda, no solamente la española, sino a nivel europeo también, es destruir precisamente el concepto cristiano. Es decir, ellos han decidido que nosotros, el cristianismo en sí, no tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque odian nuestra civilización. Y yo voy a hacer un apunte aquí. Ahora mismo, si alguien tiene interés en ver en televisión las imágenes de Irán está ardiendo. Y está ardiendo porque incluso militares se están uniendo a lo que es la revuelta que se está produciendo, precisamente porque la gente está cansándose de un régimen donde no tienen derecho. Bueno, las mujeres son... Yo escuchaba una frase de un periodista que venía de allí, decía que tienen menos valor que los perros, ¿no? Decía que a las mujeres que hay en España que se apunten un poquito lo que significa el valor que le están dando. Y nos guste o no nos guste, el islamismo, que es terrorífico, no los musulmanes, cuidado, que no estamos hablando de la religión. Yo no los distingo, No, pero sí hay que distinguirlos. Sí hay que distinguirlos porque no tiene nada que ver los sumitas con los chiíes. ¿Por qué? Porque ellos promulgan una idea religiosa, no una idea de Estado independiente de lo que es la religión. No como los chiitas, que es el concepto de teocracia, ¿no? Esa teocracia sí que es verdad que la están imponiendo. Y hay un problema, lo que tú dices, ¿dónde está Europa? Europa nos estamos perdiendo porque los hermanos musulmanes que están asentados están subvencionados por la Unión Europea. Claro, y están los hermanos musulmanes han sido subvencionados por la Unión Europea. Y están haciendo un monopolio en Francia de todas las mezquitas. Un grupo que está considerado como grupo terrorista en su nacimiento en Egipto y que están perseguidos en Egipto de muerte, es decir, que no tienen mucho reparo en mandarlo a las tumbas faraónicas de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con eso? Bueno, pues repito lo que estaba diciendo antes. Es decir, es una forma de cambiar con nuestras tradiciones, es una forma de romper nuestras estructuras económicas, sociales y culturales, es una forma de cambiar la sociedad en la que vivimos. ¿Quién lo está permitiendo? Hombre, quien lo está permitiendo ahora mismo es un Parlamento Europeo que no tiene capacidad suficiente, porque ahí ha habido algunos intentos, como el de Meloni, que era de exportarlo o deportarlo a donde sea. No me acuerdo cuál. Deportación, pero que de todas maneras. Pero sin embargo no se está aceptando esa política como útil. Han puesto reparos y demás. Yo creo que terminaremos aceptándola. Bueno, mientras que la gente en este país no sume y no diga hasta aquí hemos llegado, pues vamos a seguir padeciendo ese el multiculturalismo no lo fracaso total. El multiculturalismo no lo podemos confundir con la disolución de las culturas, y eso es lo que se está produciendo. Bajo la bandera del multiculturalismo, de la integración y del respeto a todo el mundo, cojo que hay que respetar por supuesto a todo el mundo, lo que se está es diluyendo las culturas de los países. Claro. Respeto, ¿Cuál es el problema? No que Europa los que sabemos. Obviamente la historia está por algo.
La historia por algo. Cuando España le produce 700 años reconquistar desde el reino de los visigodos, le ocupa y le preocupa reconquistar lo que es la península ibérica, que después eso dio pie a la conquista de América y todo un proceso expansivo de la corona española, aunque todavía estaba fraccionado en diferentes reinos. Eso es por algo. Cuando hubo el tema de los templarios, las cruzadas en Jerusalén y todo eso, las luchas ideológicas y religiosas, pero no es que la vivamos ahora mismo en Europa, eso ha sido el pan nuestro de cada día en Oriente Próximo. Tú lo has visto entre los suníes, los chiíes, entre diferentes facciones que se matan, entre los yemeníes, entre los sudaneses, entre los egipcios y vamos, que por cierto, lo hemos dicho en alguna vez, la valla más grande que existe entre musulmanes es la que existe entre Egipto y Gaza. Sí. Esa es la mayor baza. Y entonces, claro, a nosotros los europeos que tenemos una cosmovisión totalmente diametralmente diferente, como es la judeocristiana católica, la católica romana, claro, ahora nos dicen que el islamismo es bueno. Pero es que si usted construye la civilización occidental sobre el nuevo islamismo, usted está destruyendo esa riqueza cultural. Es que incluso solamente por el modo de preservar la riqueza de los pueblos, usted tiene que conservar, cada uno tenemos que conservar nuestras tradiciones, porque eso es lo que es San Enrico. Si al final homogeneizamos todo en la tierra bajo una misma religión, destruimos la riqueza. Es como si construyéramos toda la base alimenticia de la población sobre el cerdo. Nos cargamos a la ternera, nos cargamos al buey, nos cargamos al pollo. No, mire usted, la riqueza alimentaria está sobre la diversidad. Eso es un tema. Después subyace otra cosa. Claro, es que esto en el mundo, y esto lo hemos hablado con Donald Trump, subyace dos grandes corrientes, que es los movimientos soberanistas o patrióticos, como Donald Trump, creo que o Vladimir Putin, también uno de los ejemplos, ¿no? Porque muchos los historiadores, que la tercera Roma es Rusia, ¿no? En el aspecto de heredero del antiguo Vicencio. De hecho, está allí la iglesia ortodoxa, se refugió en Rusia. Claro, el problema está que nosotros estamos cimentando una construcción de Europa bajo dos ideales, que una, como he dicho, el tema patriótico soberanista, y otra es el globalismo. ¿Quién defiende el globalismo? Los grandes fondos de inversión, los grandes fondos buitres, lo que es el Club Bilderberg, lo que es la masonería, lo que es, por ejemplo, los fondos de inversión, el Foro de Davos, por ejemplo, ¿no? Todos estos organismos tan democráticos que nadie ha votado, que nadie conoce, pero que sin embargo rigen nuestras vidas. Y después tenemos que ver, por ejemplo, a un ministro de transporte como el señor Oscar Puente celebrando que BlackRock, que es el mayor fondo buitre del mundo y al cual fue el señor presidente Pedro Sánchez ante la moción de censura a reunirse de forma privada, su primer visita oficial del presidente Pedro Sánchez no fue ni contra un país ni contra un gobierno, fue contra el gran especulador que hizo negocio. Si tiramos un poco de la hemeroteca de quién es Soros, nos echaremos a temblar, nos echaremos a temblar. Y bueno, aquí tenemos un país que hablamos de la vivienda, que hablamos del tema de que nos expropian las empresas y todo, pero es que claro, estamos en un globalismo que lo primero que pretende es la eliminación de las fronteras y de las identidades y de los valores de la familia y todo, porque es mejor comprar un iPhone que tener un niño. Y eso es comercio puro y duro. Si nosotros desnaturalizamos la familia y decimos que un padre, lo primero que tiene que hacer un padre no es tener un niño, o comprarle a un niño pañales, o comprarle los potitos, sino, mire usted, tenga un perrito, le da pienso que nosotros se lo vamos a vender y cómprese el iPhone. Que lo que se ahorra en el niño va a tener usted un iPhone. Eso es capitalismo puro y duro. Y lo que no les cuesta mucho a muchos de la izquierda, tristemente en España, admitir, es que son los mayores capitalistas del mundo. Bueno, ya no hablemos de la corrupción de Maduro, que es lo que todo por la pasta, ¿no? Que ahora estamos viendo con Delphi. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Y después ya es otro tema colateral que lo he dicho muy brevemente, que es que también eso es un núcleo fiel, legítimo de votos. Ya Pedro Sánchez y muchos dirigentes lo han dicho, para las próximas elecciones quieren regularizar a millones de personas para que voten. Claro.
Bien. Eso es un fraude de ley en todo Pero es caso. un voto que va a ser Cautivo, subvencionado. Subvencionado con chilenos. Claro. Bueno, Pero yo ¿queréis añadir alguna Sí, cosa más o ya, ya no, terminamos? sobre eso. Venga, Bueno, venga. el problema de la cultura europea que estamos sufriendo ahora mismo viene por esa ambigüedad que tú bien señalabas, Jaime, que porque por un lado queremos ser tolerantes, pero por otro lado aceptamos que en un momento determinado nos suplante nuestra propia identidad, ¿no? Entonces yo creo que eso está también en una base que es fundamental, que como tú bien señalabas también por ahí, ¿no? Es decir, es que es preferible, y hoy las familias tienen más un perro que un hijo. Correcto. Y está mucho más beneficiado el que tenga un perro, que creo que además para la próxima declaración de la renta se va a poder desgravar el gasto de animales domésticos, sean perros, gatos, peces, lagartos o Tiene 5 cigüeñas. gatos. Precisamente porque hay un déficit en la natalidad. Entonces, se está suplantando poco a poco. Yo creo que es que la gente todavía no ha entendido que esa suplantación de la natalidad va a traer aparejado no solamente que nuestro envejecimiento de la gente autóctona, sino además un cambio no solo cultural, sino va a ser económico, va a ser social y veremos a ver político. Con un agravante, que no hay que mirar muy lejos, que te vayas a Inglaterra, donde ya hay muchos alcaldes que son de origen musulmán, la que se está liando con lo que ha pasado en Nueva York, con la elección de un alcalde musulmán, que ha tenido que llegar Trump y decirle que no hay un céntimo, como sigue abriendo la boca en ese sentido. No tenemos freno y tenemos que aprender a frenar. Repito, efectivamente, como decimos aquí, nosotros sí somos tolerantes, somos respetuosos, pero exigimos el mismo respeto a aquel que viene. Y si tú vienes de fuera, respeta mis tradiciones. Yo no me voy a meter con tus criterios, salvo que sean delictivos. Hablamos de ablaciones de clítores, hablamos de historias lapidación, todo el tema. Hablamos también de venta de niñas, latigaje, de todo, etcétera, todo. etcétera. Sí. No, estamos hablando de circunstancias normales y van a tener una vida normal. Ahora, eso sí, respetando. Y si no respetas, yo creo que el camino fácil es abrirle la puerta y no digo darle una patadita en el culo, pero... Y además, y a mí me gustaría terminar con una cosa. Hay culturas que tienen memoria. El problema es que nosotros estamos olvidando la nuestra. Porque tenemos un Para la cultura, en los ayatolás, en muchas de las hechos de formación que tenían, por ejemplo, en Gaza, hay vídeos por ahí que lo corroboran. Ellos reivindican el Al-Ándalus. Daros cuenta que el único sitio donde se derrotó al islamismo y donde el islamismo perdió territorio y donde el comunismo también sufrió derrota, los únicos dos sitios fueron en España. Entonces hay un afán muy claro que nosotros no lo vemos, no lo entendemos, porque hemos perdido, la cristiandad perdió toda la cuenca mediterránea. Egipto, antes de llegar el Islam, también era cristiano. Estamos perdiendo de que... Efectivamente, los costos. Entonces, estamos perdiendo una cuestión muy clara, que es que la historia está más viva que nunca. Y que el último fin... Y bueno, y hemos visto incluso una mezquita en Barcelona, creo que ya está nombrada con el musulmán que invadió y que ganó la batalla del Guadalete. O sea, eso subyace dentro de la cultura islámica. El Islam, y un punto que hay que reconocerle, no olvida sus tradiciones, aunque está creo que en un momento de la historia muy radicalizado, yo creo que está muy radicalizado, pero el Islam tiene esa espinita clavada que se la pretende sacar algún día de recuperar el único territorio del mundo que se le ha resistido. Y nosotros no estamos en ese juego, que es lo preocupante. Muy bien. Bueno, pues ya vamos a dar por finiquitado esto, ya terminamos la tertulia de hoy. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por vernos. Gracias a mis compañeros, a Manuel y a Jaime por habernos acompañado, por haber estado aquí, y hemos pasado un rato muy agradable. Y sin nada más, un saludo virtual a todos. Nos vemos.